Comentábamos hace un rato que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reunió hoy para aprobar un segundo periodo extraordinario de sesiones donde se analizará el desafuero de dos diputados. Saúl Huerta, de Morena, acusado de abuso de menores, y Mauricio Toledo, del Partido del Trabajo, acusado de enriquecimiento ilícito. Le agradezco mucho a Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que nos acompañe esta noche para comentar esta decisión tomada hoy en la Comisión Permanente. Dulce, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucho gusto, Guillermo. Gracias. Parto del dictamen que la primera comisión de la Comisión Permanente autorizó para discutir en el Pleno la posible convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones para la Cámara de Diputados y para el Senado. En el caso de la Cámara de Diputados, los temas de los desafueros de los diputados Huerta y Toledo, así como también el desafuero del fiscal de Morelos, que fue por parte de la instructora desestimado, es decir, desechado. Y un cuarto asunto que se introdujo en el dictamen de la comisión, del cual poco sabíamos, que era relativo a una nueva ley federal de juicio político y de declaración de procedencia, porque la iniciativa, por eso sabíamos tampoco, fue presentada apenas el 22 de julio por un diputado del grupo parlamentario de Morena. Con esos cuatro asuntos, la primera comisión solicitó la convocatoria en un periodo de sesiones de ambas cámaras, especialmente en el caso del Senado, por lo de la nueva ley federal de juicio político. En el transcurso de la mañana tuvimos noticia del lamentable deceso de nuestra compañera, amiga, correligionaria, cómplice de 1000 batallas en las luchas por los derechos de las mujeres, María Elena Chapa Hernández. Entonces solicitamos que fuese considerado como parte del periodo extraordinario un homenaje luctuoso a su memoria. Por cierto, hubo dos asuntos de todos estos que acabo de enumerar que salieron por unanimidad. Uno, el desafuero del diputado Saúl Huerta, que es el que está responsabilizado de violación y de abuso de menores. El otro asunto que salió por unanimidad fue el homenaje luctuoso a María Elena Chapa Hernández. Los otros tres asuntos, el fiscal de Morelos, el relativo a desechar la solicitud de la Fiscalía General de la República para levantarle el fuero al fiscal de Morelos, se había resuelto por parte de la instructora diciendo que el fiscal no tenía fuero, por lo tanto no tenía nada que levantar. Pues esto fue desechado porque no alcanzó la mayoría calificada, porque existe, y es una amenaza real, la posibilidad de violar una suspensión definitiva de un amparo. Y el otro asunto, el relativo a la ley de juicio político que sustituye a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Guillermo, un asunto tan complejo y delicado que tiene que ver con los mecanismos por los cuales se les quita el fuero a los legisladores o se somete a un funcionaria a juicio político, no se puede hacer, como se dice comúnmente, cuarto para las 12, cuando a esta legislatura les quedan escasamente 3 semanas de actividad y además no contamos con dictamen. Hay una serie de situaciones que hacían prácticamente imposible abordar ese tema en este lapso y que también fue desechado porque no alcanzó la mayoría calificada. En resumen, Guillermo, vamos un extraordinario con dos asuntos de desafuero y el homenaje a María Elena Chapa y exclusivamente la Cámara de Diputados. Dulce, ¿cuándo será la realización de este nuevo periodo extraordinario de sesiones? El miércoles 9, o sea, pasado mañana, a partir de la 1 de la tarde, será el homenaje luctuoso a María Elena Chapa Hernández y a las
3 de la tarde, a las 15 horas, la Cámara de Diputados se erige en jurado de procedencia. Es decir, la Cámara de Diputados va a conocer la argumentación de la parte acusadora, de la parte acusada, además del dictamen que la propia instructora ya ha entregado en ambos casos. Estas se discutirán posteriormente y luego se someterán a votación. Si se alcanza la mayoría, entonces los diputados quedarán privados de la inmunidad constitucional y por lo tanto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es la que en los dos casos solicitó el desafuero. Miércoles 11, pasado mañana, será este periodo extraordinario de sesiones. Había habido ya 4 intentos para realizar un periodo extraordinario en el que se procesara el desafuero de los diputados Huerta y Toledo y no se había logrado. Finalmente, después de 4 intentos, se consigue, y esto es con el objetivo de que, a pesar de que solo le quedan 3 semanas a la actual legislatura, se mande un mensaje de que el fuero no debe servir para la impunidad. Ese es el mensaje que quieren mandar al aprobar este periodo extraordinario para desaforar a estos 2 legisladores, Dulce. Efectivamente, Guillermo. Bueno, dice el refrán que no hay quinto malo, y en este caso, finalmente, al 5.º intento lo logramos, y por una situación muy especial, porque finalmente la mayoría aceptó dividir los asuntos, porque se habían presentado en un solo bloque. Es decir, era imposible distinguir la situación del fiscal de Morelos, por ejemplo, de la situación del desafuero del diputado Huerta. Entonces, en la sesión de hoy, finalmente la mayoría accedió a que se presentaran las reservas, fueron desechadas todas ellas, pero se presentaron y fueran discutidas votadas por separado. Así, por ejemplo, decía que 2 asuntos obtuvieron la unanimidad, el desafuero del diputado Huerta y el homenaje a María Elena Chapa. Un asunto salió por mayoría, el desafuero del diputado Toledo. Otro asunto y los otros 2 asuntos fueron desechados porque no reunieron la mayoría constitucional. Dulce, me imagino que esta sesión en la que se decidió la realización de este nuevo periodo extraordinario de sesiones no fue una sesión fácil, me imagino. Efectivamente, no lo fue, pero finalmente se pudo presentar la argumentación de uno y otro lado, y lo que cuenta o lo que prevalece son los votos. Diríamos que después de este periodo extraordinario de sesiones, prácticamente se habrán agotado los asuntos de esta legislatura. Hemos referido en esta conversación que le quedan prácticamente 3 semanas. O te pregunto, ¿hay algo adicional pendiente en la agenda, Dulce? Mira, del miércoles 9 a esta legislatura le quedan exactamente 3 semanas, porque el miércoles 1 de septiembre quedará integrada la 65 legislatura. Ahora, yo no puedo decir que no pueda haber un extraordinario, porque sí podría haber. Mientras esta legislatura esté vigente, en caso de ser convocado un periodo extraordinario, tendría necesariamente que acudir las diputadas y los diputados para poder asistir a él. Sin embargo, el tiempo tan corto permite indicar que no hay asuntos que no puedan ser resueltos por los que vienen. Voy a poner un caso muy concreto, la reglamentación de la revocación de mandato. Este es un asunto que nosotros mismos nos impusimos el deber de legislar en 180 días. E igual que en otras cuestiones, la Cámara de Diputados, el Senado de la República incumplió el plazo. O sea, esto debimos haber tenido la ley reglamentaria desde el año pasado y no la tuvimos. Entonces ahora, 11:45, empiezan las carreras. Pero considero que la próxima legislatura, tomando el asunto desde un principio, podrá establecer las reglas
que se aplicarán a partir del mes de noviembre, cuando empiece la recolección de firmas, por si hay ciudadanas y ciudadanos que quieren ejercer la opción de revocar el mandato al presidente de la República. Pues a concentrarse en estos 22 días que quedan, a concentrarse desde luego en el periodo extraordinario que viene pasado mañana y en los asuntos que surjan para culminar ya esta legislatura, Dulce. Así es, Guillermo. Y una cuestión también que es interesante, sobre todo para quienes nos sigan en esta sesión en el canal del Congreso. Tanto la parte acusada como la parte acusadora tienen derecho a hacer uso de la tribuna y presentar sus argumentos. Esto es muy importante de reiterar, porque esta, vamos a decir, función de jurado de procedencia es para la Cámara de Diputados uno de los asuntos más delicados a abordar. Ya lo hemos hecho en 2 ocasiones anteriores. Me refiero al desafuero de un diputado de Morena por una acusación de homicidio culposo, un accidente de tránsito, y el desafuero del gobernador de Tamaulipas. Porque la otra solicitud, la del desafuero de un senador de Morena, presentada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, fue desestimada. O sea, ya sabemos en esta legislatura cuál es el procedimiento, y ese será el que se aplicará el próximo miércoles. Bien, Dulce María Sauri, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por responder a nuestras preguntas y estaremos a la espera de este periodo extraordinario de sesiones. Gracias, buenas noches. Mucho gusto, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Muy buenas noches, Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva de la Cámara